Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y en el video de hoy te hablo un poquito sobre los sueños, cómo se expresa el inconsciente en ellos y 9 consejos a ver si podés llegar a interpretarlos y a ver qué te quieren decir tus sueños. Bueno, si me estuviste viendo en otros videos, fuimos reflexionando y descubriendo que ese inconsciente que tenemos, ya sea el personal o el colectivo, tiene otras reglas, con lo cual se nos dificulta entenderlo, qué nos estamos queriendo decir, y por eso desconocemos tanto toda esa parte de nuestra energía, que es el 90% y es mucha. Entonces cualquier herramienta de autoconocimiento, cualquier técnica que vaya siempre buscando llevarnos adentro, a mirar, a empezar a ver algo distinto, a empezar a entender un poco más ese inconsciente, nos va a ayudar a encontrar nuevas formas, nuevas soluciones a quizá los mismos problemas de siempre y a conectarnos un poco más con todo eso que desconocemos que somos y que se está expresando en nosotros aun cuando no sepamos cómo ni cómo leerlo. Así que bueno, te cuento más o menos eso y que la clave siempre es que entiendas que es un lenguaje simbólico, no es con palabras y siempre hay un mismo significado para todo. Por eso muchas veces los diccionarios de cuestiones de los sueños no sirven y no se aplican, porque en realidad siempre hay un simbolismo, una interpretación que poder encontrar detrás de todo eso y a veces se nos dificulta entender qué nos queremos decir. Y también prestar atención, ya hicimos una publicación en nuestro grupo de Face, si querés búscalo en Facebook, que hablaba sobre cómo ese inconsciente colectivo también se nos representaba en los sueños, en estos momentos así de adversidad, de crisis y de preocupaciones globales. Y que no sería nada extraño, y que de hecho se estaba registrando, que había muchas personas que estaban teniendo pesadillas catastróficas, de cuestiones de soñar en estas crisis ciertos temas puntuales. Y en esa nota se planteaba también estas cuestiones de cómo más o menos entender por qué nos estaba pasando eso y qué nos queríamos decir como humanidad. Pero acá en este video vamos a hablar personalmente de tus cuestiones individuales. Pero te invito también a buscar esa publicación en nuestro grupo de Facebook para poder saber qué quería decirnos a nivel colectivo o ver qué se puede hacer en ese aspecto, porque proponía compartir esos sueños en ciertos grupos para todos juntos encontrarles nuevos significados y ver qué es lo que está pasando. Bueno, te cuento que el primer paso es, antes de irte a dormir, que recuerdes, dediques un mantra para recordar el sueño. El tema es así, cuando vos te vas a dormir, lo último que podés llegar a estar pensando es fundamental. Entonces trata de tener en tu mente, antes de quedarte dormido, ese mantra, que te voy a dar un ejemplo para que armes el tuyo propio, de poder al otro día, cuando te despiertes, recordar el sueño. Es como darte una orden a vos mismo, a ese inconsciente, de que preste especial atención en retener la memoria del sueño, ¿sí? Yo armé una frase que podría ser: mañana, cuando abra los ojos, recuerdo con claridad lo que soñé y su significado. Si te parece muy larga, cortala, no importa. La adaptás a tu gusto, a tu forma. Pero tenés que tener presente que digas, ni bien abro los ojos, o cuando me despierto, o como lo quieras llamar, y recuerdo, que son las dos palabras claves de la orden que le estoy mandando a mi energía, a mi inconsciente, antes de irme a dormir. Siempre las frases así tipo mantra, repeticiones y demás son afirmaciones, porque el lenguaje inconsciente no registra el no, sino que siempre entiende la afirmación. Así que si yo, no sé, no quiero recordar el sueño, lo voy a recordar, porque el no va a pasar desapercibido para mi inconsciente. Por eso cuando te hagas así algunas frases para repetirte, para motivarte y demás, siempre las tenés que hacer como afirmaciones. No digas no quiero sufrir más, porque vas a sufrir más seguramente. Pero más allá de eso, energéticamente hablando, no ayuda. Sino que quiero estar mejor, ¿sí? Entonces vas cambiando a afirmaciones. Porque el no es comprendido de la misma forma que pensamos. Bueno, el punto
Y otra clave también, además de ser siempre una afirmación, que esté siempre en tiempo presente. Porque si yo digo, quiero en algún momento recordar, eso significa postergo. Voy a recordar también significa, bueno, quizá en algún momento. Entonces es, cuando pase tal cosa, recuerdo. El recuerdo es ahora. Entonces cuando yo esté en ese momento, lo recuerdo. Esa es una orden más directa. Y después también, si te decís algunas afirmaciones o frases para motivarte y demás, también busca que sean en el tiempo presente, porque si no te engañas en una postergación y eso nunca sucede. Por eso la frase de buscar la felicidad tampoco ayuda, porque la vas a estar siempre buscando. También es importante si estás buscando un trabajo, no digas voy a buscar trabajo, decís voy a encontrar trabajo, porque estás hablando en tiempo presente y está realizado para vos y para tu inconsciente, se está realizando lo que vos querés. Entonces te estás dando una orden distinta a toda tu energía. Bueno, el punto número 2 es hacer un registro, un diario o también audios, porque con cualquier aplicación o forma que tengas, cualquier tecnología, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba cuando lo hacía era que no me entendía la letra. Estaba tan dormida cuando me levantaba y escribía que no escribía con mucha prolijidad y después no entendía lo que había puesto. Así que busca la que más te funcione, fíjate qué técnica te funciona mejor para registrar. Y acá te voy a pedir que prestes atención de tratar de hacerlo ni bien te despertás antes de hacer otra cosa. Porque después se nos va perdiendo un poco esa frescura del sueño. Y hay detalles que olvidamos. Y también lo que suele pasar es que cuantas más veces contemos el sueño, también le vamos agregando detalles de esa mente lógica racional que lo quiere entender y se va perdiendo detalles que quizá son esos simbolismos que le dan el verdadero significado del sueño. Así que tu primer relato, el más original, el más fidedigno del sueño, tiene que estar registrado ni bien te despiertes. Bueno, el punto 3 o el consejo número 3 es, si te gusta, obviamente, pero siempre ayuda, una propuesta creativa con ese sueño. Por ejemplo, no sé, al otro día levantarme, está bien, lo registro como puedo, porque es lo primero para que no se me vaya nada, pero después con esa idea que tengo del sueño en la cabeza, si me gusta el arte y si tengo tiempo y si puedo, agarro una hoja y dibujo lo que sea que surja de ese sueño. ¿Por qué? Porque el arte y la creatividad son el lenguaje también simbólico en el cual se está expresando ese inconsciente en el sueño. Entonces es más fácil que en su lenguaje se pueda expresar en ese dibujo el verdadero significado. Entonces acá, si vos decidís hacer algo creativo y artístico con ese sueño, lo que te voy a pedir es que trates de no racionalizarlo cuando lo hagas. Vas haciendo el dibujo y te vas dejando llevar por lo que vaya surgiendo de ideas, de asociaciones, de recuerdos de ese sueño, con colores, con todo. Vos lo haces y vas viendo qué es lo que sale de vos en esa propuesta creativa, en ese dibujo o lo que sea que te guste hacer creativa o artísticamente, que son lenguajes simbólicos también. Después, más tarde, vas a agarrar ese dibujo y lo vas a leer, sí, desde la interpretación racional, a ver qué encontrás. Pero mientras lo estés haciendo, déjate llevar por ese lenguaje que no es el que estamos tan acostumbrados a usar por la mente diurna. Bueno, el consejo 4 es registrar debajo de cada sueño aquellas conclusiones de lo que puedas ir sacando. Vas a hacer estas conclusiones obviamente desde la mente racional, entonces al principio quizá te va a costar un poco entender qué te estabas queriendo decir con el sueño. Y vas a tener que tener en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo el contexto del sueño, el contexto de lo que estabas viviendo, el contexto de los días posteriores. Creo que ese es otro consejo, sí, es el siguiente. Pero más que nada, vas a tener que tener un montón de cuestiones en cuenta para poder interpretar este sueño. Pero la idea de este consejo es que lo hagas, esas conclusiones a las que llegues, lo pongas debajo en ese registro.
¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta seguramente que hay ciertos patrones, que hay temas en común, temas reiterativos en tus sueños, y eso también te está ayudando a seguir conociéndote, seguir entendiéndote un poco más, seguir viendo qué está ahí tan desconocido expresándose en ese inconsciente y qué podés descubrir, cuáles son tus verdaderas preocupaciones, qué ideas tenés ahí dando vueltas que ni te habías dado cuenta. Y te vas a ir dando cuenta que te puedes adentrar en un camino de autoconocimiento, incluso hasta interpretando tus sueños o tratando de hacerlo. Pero siempre es clave poder registrar las conclusiones a las que llegues debajo en ese mismo registro, ya sea por audio, por escrito, con una aplicación, con un diario escrito, como vos quieras y prefieras. Bueno, esto del 5 que te hablaba del contexto, acá es importante tener en cuenta lo que estabas haciendo ese mismo día antes de irte a dormir, que tengas presente antes de hacer las conclusiones. ¿Qué estaba pasando ese mismo día antes de irte a dormir? ¿Qué pasó? ¿Qué situaciones te preocupaban? ¿Qué actividades realizaste? ¿Con qué personas te relacionaste ese día? ¿Con quién hablaste? ¿Qué temas hablaste? Digamos como que tampoco tenés que hacer un registro de eso, ¿no? Pero antes de darle la interpretación al sueño, tené presente esas cuestiones de ese día antes de irte a dormir. Y no solamente eso, sino de los días siguientes. Y en los días siguientes, como es en futuro, te va a costar obviamente, pero lo que sí te pido que prestes atención es a aquellas actividades que estaban como programadas, o quizá eran cosas pendientes que vos sabés que ibas a resolver en los días siguientes, porque todo ese contexto del día en el cual te vas a dormir y ese sueño que se da en esa noche y los días posteriores y lo que ya tenías programado para hacer, pueden llegar a ser el tema principal que se está expresando en el sueño. Entonces tenelo ahí como para saber si ese sueño no estaba hablando de eso, ¿sí? Para hacer esa asociación. El punto número 6 es que si llegan a aparecer en el sueño algún recuerdo de una experiencia pasada que ya viviste, le prestes especial atención de esta forma. Pensarlo como que quizá el sueño ese está representando, si vos tenés, por ejemplo, una preocupación en ese día o venís ya con un tema que te preocupa y esa noche soñaste una experiencia tuya de otro momento, entonces probablemente tu inconsciente asocia ambas situaciones. Tu recuerdo con lo que estás viviendo en ese momento y que te preocupa. Y quizá te estás dando una solución y no la estás sabiendo ver ni interpretar. Porque muchas veces pasa que vivimos una experiencia y hay detalles que nuestro inconsciente registra pero que a nosotros se nos olvida. Y en ese sueño, si se trae ese recuerdo, quizás es para ver algo que te olvidaste de tener en cuenta, que puede ser una posible solución a tu preocupación. Y si vos sos capaz de entender eso, quizá encontrás una nueva respuesta con alguna información que se te perdió o algún punto de vista que te faltó considerar de una experiencia pasada. Que empieces a pensar que esto de que nada es casual, el inconsciente lo sabe muy bien y nos lo está expresando todo el tiempo. Entonces, si yo traigo ese recuerdo, ese sueño en ese momento, es por algo. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, empiezo a ver si ese recuerdo y la situación actual se relacionan, cómo se relacionan, qué hice en el pasado, qué cosas del sueño me está mostrando ese recuerdo que no vi, qué pude hacer, cómo lo puedo hacer ahora, por qué es similar, qué tema está en cuestión y cómo lo puedo resolver, ¿sí? Bueno, el punto número 7 es una idea como para compartir con otras personas, porque a veces lo que nos pasa es que estamos demasiado encerrados en ciertas ideas y viene un otro y nos da un punto de vista que no se nos había ocurrido pensar y quizá por ahí venga la cosa. Entonces te invito a que compartas tus sueños con otra persona, si es que te surge obviamente, y querés entender, entonces que le cuentes a ver lo que soñaste y estés atento a ver lo que te dice. El tema igual es sumar perspectivas, puntos de vista o interpretaciones de otras personas. Pero, como te digo acá, el punto 8 o el consejo 8 es que en realidad
tengas bien presente que como ese sueño lo estás creando vos desde tu inconsciente en tu lenguaje simbólico, para vos tiene un significado en especial. Y lo que estás haciendo con todo esto es tratando de encontrar ese significado. Y ese significado es solamente tuyo. Por eso es que fallan muchas veces estos diccionarios de sueños, porque para muchas personas puede significar una cosa, pero para mí otra. Entonces, como el sueño es tan personal y está hablando nuestro inconsciente personal, en realidad la única voz que cuenta, que vale y que va a tener la verdad y la última palabra y va a encontrar ese verdadero significado es tu propia voz. Así que por más que compartas con otros, busques información, qué significa el simbolismo de tal cosa en el sueño y demás, siempre decidas por tu propia voz. Y no solamente eso, sino que tengas presente qué es lo que estaría como reaccionando en tu cuerpo cuando escuchas esa interpretación. O sea, que empieces a escuchar cómo reaccionas. Porque muchas veces encontrás esa asociación que no tiene sentido desde la lógica, desde esa mente diurna racional, pero vos sentís en el cuerpo que es eso. Bueno, esa es tu intuición diciéndote ese era el significado del sueño. Así que lo que te pido es que tengas siempre presente que tu voz es la que vale, que podés apoyarte y buscar información y demás, pero que vos mismo te estás queriendo significar algo con ese sueño. Así que solamente vos mismo vas a poder encontrar esa interpretación que le estás dando. Y entonces tenerlo presente y aprender a escucharse un poco esas reacciones, esas intuiciones, esa voz interna. Fíjate la importancia y cómo ayuda en esto del autoconocimiento. Porque estás mirando, estás trayendo toda tu energía hacia escuchar tu voz interior, que también se está expresando en los sueños. Y muchas veces es más fácil entenderla desde ahí que en otro momento en la vida de uno. Así que bueno, eran más o menos esos consejos y invitarte a ver lo de la nota para que veas si te resuena esto de los sueños en tiempos de crisis y que puedas registrar en esos grupos los tuyos y que también nos compartas acá en los comentarios a ver que si lo pudiste probar, si estuvo bueno, si descubriste algún significado, si te sirvieron los consejos y bueno, y nos compartas tu experiencia. Te mando un beso. Chao.